Un viudo multimillonario, un niño moribundo y una ama de llaves que no tiene nada más que fe. Cuando los médicos se rinden con el pequeño Noah Maya, rompe todas las reglas para intentar salvarlo con un antiguo remedio familiar y una oración susurrada desde generaciones pasadas. Lo que ocurre después pondrá a prueba la ciencia, la fe y el poder de la conexión humana. Esto no es solo una historia sobre sobrevivir. Es sobre cómo 3 vidas hechas pedazos se cosieron hasta convertirse en una sola. Mira hasta el final, dale like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que tocan corazones y cambian mentes. Daniel Harris. Apenas registró el vaivén borroso del personal del hospital corriendo a su alrededor, con órdenes cortantes que parecían pertenecer a otro mundo. Permanecía inmóvil cerca del umbral del quirófano, mirando el traje manchado de sangre del cirujano, que se acercaba con ojos devastados. «Señor Harris, hicimos todo lo que pudimos», dijo el hombre en voz baja, y Daniel sintió cómo aquellas palabras lo golpeaban como un techo derrumbándose. Su Lily se había ido. El resto de lo que el cirujano explicó se disolvió en estática complicaciones, hemorragia no respondió. Sus labios se entreabrieron, pero no salió nada salvo un aliento ahogado que no parecía suyo. 2 enfermeras intentaron guiarlo hacia una silla, pero él las apartó desesperado por no sentarse, por no dejar de moverse, por no aceptar esa realidad. Su mirada se desvió hacia la sala contigua donde otro equipo trabajaba frenéticamente sobre una diminuta silueta. Por una fracción de segundo, deseó desaparecer antes de que algo más se rompiera dentro de él. Un neonatólogo se apresuró hacia él con una calma ensayada que Daniel detestó al instante. Su hijo es prematuro, extremadamente pequeño, pero lo estamos estabilizando. Está luchando. Esa palabra luchando le pareció cruel. Lily había luchado. Lily había perdido. El médico lo llevó más cerca de la incubadora explicándole niveles de oxígeno e inmadurez pulmonar, pero Daniel no podía concentrarse. La piel del bebé era casi translúcida, una criatura frágil y temblorosa, que parecía más una pregunta que una persona. «Necesitamos su firma para el siguiente conjunto de intervenciones», insistió el médico entregándole una tablilla. La mano de Daniel tembló tanto que el bolígrafo repiqueteó contra el papel. Su firma quedó desordenada, nada parecida a las líneas decididas que le habían ganado imperios. «¿Puede oírme?», susurró Daniel sin reconocer su propia voz. «Tal vez», respondió el médico. «Pero ahora mismo necesita más a las máquinas que a cualquier otra cosa». «Sí». Daniel dio un paso atrás, sintiendo que algo dentro de él se doblaba con dolor, como si el duelo tuviera garras. Detrás de él, Maya Brooks observaba con los ojos enrojecidos, las manos cubriéndose la boca como si contuvieran un grito. Había corrido al hospital en cuanto recibió la llamada, dejando la ropa a medio doblar sobre el mármol de los Harris. Conocía a Lily desde hacía años, había planchado el vestido que llevó en su primera cita con Daniel. Había sido quien la escuchó llorar en silencio cuando comenzaron las complicaciones del embarazo. Y ahora contemplaba la figura inmóvil de la mujer, a través de una ventana estrecha, reconociendo su silueta incluso bajo las sábanas. Una enfermera se acercó suavemente. «¿Es de su familia?». Maya tragó. «Trabajo para ellos», respondió con la voz quebrada. «Pero ella era como una hermana para mí». La enfermera no la corrigió ni cuestionó su presencia. «Que estés aquí importa», dijo. Aquellas palabras quebraron algo dentro de Maya, y finalmente sus lágrimas cayeron calientes y sin control. Cuando entró en la UCIN, se le cortó el aliento. El diminuto Noah parecía increíblemente pequeño, como una esperanza frágil, encerrada en plástico. Daniel seguía congelado contra la pared, la mirada vacía, el cuerpo rígido como piedra. Maya se acercó instintivamente a la incubadora, como siempre hacía con cualquier cosa que necesitara ternura. «Hola, bebé», susurró inclinándose. «Tu mamá te quería tanto». Daniel se tensó al oír la palabra mamá, encogiéndose como si esperara un golpe. Maya no lo notó. Toda su atención estaba en los temblores del pecho de Noah.
Apoyó su palma contra la incubadora murmurando las primeras líneas de una oración que su abuela usaba cuando la vida se volvía demasiado frágil. Una enfermera la miró sorprendida por la firmeza de su voz, pero no intervino. La oración no era fuerte, pero su peso llenó el espacio como una promesa. Noah, murmuró saboreando el nombre como algo sagrado. Luego sacó de su bolso una tira de cinta médica que había tomado de un carrito. Ningún bebé debería comenzar su vida sin que alguien pronunciara su nombre. Escribió con cuidado su letra temblorosa pero decidida Noah Harris. Pegó la cinta sobre la cúpula de la incubadora. El neonatólogo arqueó una ceja pero no dijo nada. Daniel observó el gesto con confusión e incredulidad. ¿Por qué harías eso?, preguntó con voz frágil. Maya se volvió hacia él lentamente con las mejillas húmedas, pero la mirada firme. Para que no se sienta solo, respondió, para que el universo sepa exactamente por quién debe luchar. Daniel apartó la mirada bruscamente, la mandíbula tensa, pero el más leve temblor recorrió su postura estoica. Parecía un hombre que intentaba y fallaba escapar de todas las verdades que lo cercaban. Momentos después, Daniel retrocedió tambaleándose lejos de la incubadora, incapaz de soportar la vista por más tiempo. «No puedo», jadeó presionando un puño contra su boca, como si intentara contener el dolor que lo desgarraba. Sin previo aviso giró y salió de la UCIN, luego atravesó las puertas automáticas del hospital, apenas registrando los llamados del personal que intentaba detenerlo. Afuera, bajo la amplia noche de Los Ángeles, alzó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un grito crudo sin palabras que rompió el silencio. El cielo encima de él permaneció indiferente, vacío, sin responder. Dentro de la UCIN, Maya se quedó junto a Noah susurrándole palabras suaves mientras el ventilador silbaba y hacía clic. Su voz firme y cálida se entretejía por la sala estéril, convirtiéndose en el único ancla que tenía el diminuto bebé. No se movió de su lado ni un solo momento mientras Daniel permanecía afuera del hospital destrozado bajo un cielo que se negaba a romperse por él, incluso cuando todo lo demás ya lo había hecho. Los días se desdibujaron, no porque el tiempo fuera misericordioso, sino porque se negó a detenerse. Daniel Harris los pasó recorriendo los pasillos del hospital, teléfono pegado al oído, aprobando informes y realizando llamadas de negocios, mientras su hijo respiraba con ayuda de una máquina a pocos pasos de él. Su agenda, normalmente regida por estrenos y almuerzos de poder, ahora estaba dictada por actualizaciones de la UCI y breves informes médicos que apenas escuchaba. Autorizó un nuevo equipo de especialistas sin leer sus biografías. Aprobó donaciones de equipos para la UCIN, con el gesto casual de alguien acostumbrado a apagar incendios con dinero. Pero nunca cruzó por completo el umbral de la habitación de Noah. Se quedaba fuera del cristal durante unos segundos, atrapando destellos del pequeño cuerpo conectado a cables. Y luego se iba, mandíbula apretada, espalda recta, corazón encerrado. Cada vistazo le destrozaba algo, le recordaba demasiado a Lily la curva de su vientre cuando reía. Y cómo susurraba, «Va a parecerse tanto a ti». Aquella incubadora contenía más que un niño. Contenía todo lo que él había perdido. Mientras tanto, Maya pasaba cada día como si estuviera atrapada entre dos mundos. En la mansión, Harris mantenía el orden con gracia mecánica, limpiaba habitaciones que Daniel ya no usaba, doblaba mantas que no habían abrigado a nadie en semanas. La casa se sentía hueca, los pisos de mármol fríos bajo sus pies, el gran piano intocado. Pero cada noche, como un reloj, ella conducía hacia el hospital. Nunca pidió permiso. Nadie necesitaba invitarla. Ella pertenecía allí de una forma que nadie más lo hacía. Se sentaba junto a Noah durante horas tarareando suavemente. Cantos gospel que su abuela entonaba cuando los niños ardían de fiebre, y nadie podía pagar un médico. Traía una libreta espiral barata de esas con tapa de cartón delgado, y lo anotaba todo, la hora en que él apretaba a su dedo el nombre de la enfermera que le acomodaba las mantas, el momento en que su ritmo cardíaco se estabilizaba a medianoche. No eran datos clínicos, eran pruebas de vida.
Cada nota garabateada era una declaración de que Noah importaba, de que alguien lo miraba, alguien lo amaba. Daniel sabía que ella estaba allí. Veía su coche en el estacionamiento, la cruzaba en el pasillo. A veces intercambiaban una inclinación de cabeza rígida. Otras veces nada. Él mantenía una distancia respetuosa, fingiendo que su presencia era solo parte de la rutina, pero en el fondo le despertaba algo que no quería nombrar. Había una intimidad en su constancia que lo inquietaba. Ella no se inmutaba ante los tubos de Noah. No lloraba delante de los médicos. No pedía reconocimiento. Simplemente venía. Una vez, Daniel la observó desde detrás de una columna mientras ella cantaba His Eye is on the Sparrow. Casi en un susurro, su voz apenas audible sobre el pitido de las máquinas. La vio inclinarse sus labios rozando la cúpula de plástico y decir: «Eres más fuerte de lo que creen, pequeño. Solo sigue respirando». Él tuvo que alejarse antes de derrumbarse en el pasillo. No sabía qué hacer con ese tipo de devoción. Los médicos empezaron a cambiar su tono. Donde antes había cauta esperanza, ahora había números y curvas de probabilidad. Uno dijo: calidad de vida limitada, con un desapego tan estéril que hizo que la mandíbula de Maya se tensara. Otro mencionó complicaciones a largo plazo y urgió a Daniel a considerar lo que Lily hubiera querido. Esa sugerencia casi lo destruyó. Quiso gritar que nadie tenía derecho a pronunciar su nombre, especialmente no como un arma. En su lugar, solo asintió con la mirada vacía y firmó más papeles. Le hablaban como si las decisiones fueran moneda, algo que pudiera intercambiar por tiempo. Pero nada tenía sentido. No podía entender cómo un bebé tan pequeño podía librar una guerra solo. Y aún así, seguía negándose a entrar a esa habitación a sostener a su hijo o decir su nombre, como si nombrarlo fuera admitir que podía ser real y que las cosas reales podían perderse. Maya, en cambio, decía el nombre de Noah cada vez que podía. Lo susurraba como un mantra, una melodía que se negaba a dejar de cantar. Lo escribía en la parte superior de cada página de su cuaderno: Noah Harris, 2 libras 3 onzas. Lucha, pequeño. Como si repetirlo pudiera anclarlo a este mundo. Sus dedos se aferraban más fuerte al cuaderno cada vez que un médico decía: prepárense. Como si anunciaran el clima en vez de partir corazones. Para ella esta no era una historia destinada a terminar en tragedia. No todavía. Registraba cada movimiento del pie de Noah, cada parpadeo, como si fueran victorias. A veces las enfermeras se detenían a mirar sus notas no para verificar su precisión, sino porque parecían algo sagrado. Daniel vio el cuaderno una vez olvidado en una silla mientras Maya salía a buscar café. Pasó las páginas y encontró una línea que decía: sonrió en su sueño esta noche. Creo que era para ella. Lo cerró enseguida, avergonzado de haber leído algo tan privado. Y aún así, Daniel no podía cruzar esa línea invisible. No podía ponerse al lado de la incubadora. No podía tocar el vidrio ni hablarle al niño que llevaba su sangre. Permanecía en el umbral de la vida de su propio hijo, aterrorizado de que al entrar todo se volviera real, y con la realidad vendría el peso insoportable de la pérdida. Él se quedaba afuera donde se firman acuerdos, y los números pueden controlarse. Maya se quedaba adentro donde el amor no pide permiso. Así continuaron los días, Daniel caminando, firmando, evitando. Maya sentada cantando, creyendo. Uno vivía en silencio, la otra en oración. Los médicos empezaron a hablar solo con Maya cuando Daniel no estaba, y a veces incluso cuando sí estaba. Ella se había convertido en la testigo, la voz, la guardiana de la memoria. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos comenzaron a notar lo que Daniel se negaba a enfrentar. Había solo una persona en ese hospital que veía a Noah como algo más que un expediente. El hombre que no miraba tenía un hijo que aún luchaba por ser visto. Ocurrió un jueves por la tarde, uno de esos días que parecen más largos que una vida. Un médico joven, de voz más suave que los demás, se sentó frente a Maya en la pequeña sala de consultas familiares. Sus palabras fueron elegidas con cuidado, su tono gentil, pero el mensaje era claro. Quizá debían empezar a pensar en medidas de comodidad, en lugar de continuar con intervenciones agresivas.
Maya parpadeó intentando mantener una expresión neutral, pero todo su cuerpo se encogió por dentro. Lo miró bata blanca, ojos tranquilos, portapapeles en mano, y luchó contra el impulso de gritar. «¿Está diciendo que simplemente debemos dejarlo ir?», preguntó con voz afilada. El médico vaciló. «Digo que no queremos prolongar el sufrimiento sin esperanza de calidad de vida». Usó la frase otra vez calidad de vida como si la de Noah ya hubiera sido medida y encontrada insuficiente. Maya lo agradeció con frialdad y se excusó conteniéndose solo lo suficiente para salir al pasillo. Sus piernas se movieron solas hasta que encontró el baño más cercano. Cerró la puerta del cubículo de un golpe, la aseguró, y se desplomó contra la pared fría. Los sollozos le arrancaron el aire antes de que pudiera detenerlos. Cubrió su boca con las manos, pero el sonido igual escapó ahogado, rugoso, devastador. Durante días había cargado el peso de ver a Noah luchar respirando a través de máquinas que sonaban más mecánicas que misericordiosas. Y ahora querían rendirse. Ella conocía este tipo de dolor, el que se arrastra dentro de tus pulmones, hasta hacerte olvidar cómo respirar lo sintió cuando su padre se fue, cuando su madre enfermó, cuando las oraciones de su abuela dejaron de resonar en su casa en Georgia. Pero esto era peor. Esto era ver cómo la vida se deslizaba de un bebé que ni siquiera había tenido la oportunidad de reír. Y ya estaban hablando de comodidad, como si fuera un paciente prestado al tiempo en lugar de un niño al borde de convertirse en alguien. La impotencia era una niebla espesa que la envolvía sofocante hasta hacerla querer gritar contra el suelo. Pero entonces voces entraron al baño y ella se quedó inmóvil. 2 enfermeras entraron sus zapatos chirriando su conversación casual, hasta que dejó de serlo. «Apuesto a que sigue ahí», dijo una. «Esa chica que no acepta la realidad». Las palabras estaban cargadas de condescendencia. «Es triste en verdad», añadió la otra. «La falsa esperanza puede ser cruel». El cuerpo de Maya se tensó. Había escuchado versiones de eso toda su vida, esa chica, la empleada, la emocional, la que no entiende la ciencia, la que se aferra a sentimientos y creencias que no caben en los gráficos, la que se tolera pero nunca se confía de verdad. Sus voces se desvanecieron al salir, pero la herida quedó. Maya permaneció en silencio un minuto más. Luego se limpió el rostro con la manga de su sudadera y buscó en su bolso. Sus dedos encontraron algo sólido, algo que la ancló su cuaderno. Al pasar las páginas, una tarjeta vieja cayó sobre su regazo. Se le detuvo el aliento. La tarjeta de receta estaba amarillenta por los años, la tinta un poco borrosa pero aún legible. La letra cursiva y ordenada de su abuela danzaba sobre las líneas, enumerando ingredientes que Maya no había visto en años. Aceite de eucalipto, raíz de jengibre triturada, aceite de ricino tibio y una pizca de alcanfor seguido de la nota. Para respiraciones demasiado débiles y corazones demasiado cansados. Maya pasó el pulgar por la escritura como si fuera braille, como si pudiera invocar la voz de su abuela a través del papel. Casi podía escucharla decir, «Hay cosas que la ciencia no puede medir, cariño. Cosas a las que solo el amor puede llegar». Había visto a su abuela imponer manos sobre los enfermos, susurrar oraciones mientras frotaba aceites en pechos y palmas persuadiendo al cuerpo para que recordara que estaba hecho para vivir. Maya nunca había creído en la magia, pero sí en el tipo de cuidado que no puede codificarse en protocolos. Cerró los ojos sosteniendo la tarjeta contra su pecho, dejando que el recuerdo la anclara antes de que la duda pudiera arrastrarla. Luego, de pronto, el dolor se apaciguó y dio paso a algo más feroz determinación. Pero otra voz irrumpió en su mente, la de Daniel. Recordó cómo la había mirado esa mañana cuando ella intentó contarle el sueño en el que Lily sostenía a Noah. Sus ojos se habían llenado con esa mezcla de cansancio y rechazo que decía, «No me traigas nada que no pueda probarse». Y su voz la había cortado. «No vamos a hacer pensamiento místico, Maya. Necesito médicos, no historias». Hombres como él no creían en sentimientos que no estuvieran impresos en tinta o respaldados por estudios. Y ella sabía que si actuaba sin su permiso, él la excluiría por completo, quizá la despediría. Pero, ¿la alternativa?
Sentarse y ver morir a un bebé que amaba como si fuera suyo solo porque no encajaba en la definición de lógica de alguien más, Maya, dobló la tarjeta y la guardó en el cuaderno. Se levantó lentamente con las piernas temblorosas, pero la columna erguida. En el lavabo se mojó la cara para borrar los restos de desesperación, y al ver su reflejo, no vio a alguien roto, sino a alguien ardiendo en silencio. Le susurró al espejo paranoia: si nadie más va a luchar por él con toda su alma, lo haré yo. No sabía qué haría ni hasta dónde llegaría, pero la decisión ya estaba tomada. Ya no le importaba si las enfermeras la creían delirante, o si Daniel la llamaba imprudente. Había sido criada para seguir su instinto, para amar más allá de la lógica, para actuar cuando otros se congelaban. Con dedos temblorosos tomó el cuaderno, cuadró los hombros y salió del cubículo. No tenía un plan, pero tenía fe, fuego y un nombre por el que valía la pena pelear. La noche llegó sin aviso, aunque Maya lo había presentido durante horas. El aire seco de Los Ángeles se volvió pesado y asfixiante, mientras incendios forestales teñían el cielo de un naranja siniestro que se filtraba por las ventanas del hospital. Apenas se había sentado junto a la incubadora de Noah, cuaderno en mano, cuando una alarma sonó. No era como las demás, era más aguda, continua, un chillido que le atravesó el pecho. Las enfermeras se movieron de inmediato, y antes de que Maya preguntara una, ya llamaba al médico de turno. En segundos, la sala se llenó de batas blancas y uniformes azules. ¡Se nos va!, gritó alguien. Los niveles de oxígeno caían rápido. Las máquinas silbaban y pitaban mientras el diminuto pecho de Noah luchaba cada vez más débil contra el ventilador. Maya retrocedió temblando, aplastada contra la pared sin poder respirar. Daniel no estaba allí al inicio. Una enfermera tuvo que arrastrarlo desde el pasillo, donde estaba distraído con una llamada. Entró en medio del caos, ojos abiertos de par en par, perdido en la jerga médica. «Lo estamos perdiendo», dijo el residente, intentando ajustar la intubación. «No hay intercambio de oxígeno. Última línea de intervención». Daniel se congeló al ver a su hijo, labios azulados, manos inmóviles. ¿Qué diablos significa eso? ¿Última línea? El médico no suavizó la verdad. Le estamos dando todo lo que tenemos. Si esto no funciona. No terminó. El silencio fue más aterrador que las alarmas. Maya vio la mandíbula de Daniel tensarse mientras intentaba hablar sin lograrlo, como un hombre en un campo de batalla sin armadura. Durante 5 minutos, el tiempo se volvió un torbellino de órdenes. Agujas, epinefrina, repeticiones de intubación. Y luego, sin ceremonia ni advertencia, llegó la línea plana. Un tono largo e ininterrumpido pareció extenderse por todo el hospital. Los médicos no se detuvieron de inmediato. Se movieron más rápido, más desesperados, pero Maya pudo sentir el cambio. La esperanza estaba abandonando la habitación. La boca de Daniel se abrió en un gesto de horror, pero sus ojos permanecieron secos. No sollozó ni gritó. Simplemente se quedó allí inmóvil, con los hombros cargando algo más profundo que el dolor. Cuando el tono finalmente cayó en silencio, reemplazado por murmullos y respiraciones lentas, el médico de turno dio un paso atrás. No miró a Daniel sino a la enfermera detrás de él, como si no pudiera soportar dar las palabras directamente. «Es posible que hayamos llegado al final», dijo en voz baja. «A veces el cuerpo simplemente ya no puede luchar». Las palabras flotaron en el aire como humo. Nadie las desafió. Nadie dijo lo contrario. Daniel se dejó caer en una silla junto a la incubadora, las manos inertes en su regazo. No miró a Noah. Fijó la vista en el suelo, el rostro pálido, los labios tan apretados que habían perdido el color. Al otro lado de la sala, una enfermera comenzó a bajar las luces. Otra retiró suavemente una manta para que Daniel pudiera sostener a su hijo por última vez. «¿Quiere que le dejemos un momento?», preguntó el médico casi en un susurro. Daniel no respondió con palabras, solo asintió una vez, un gesto hueco. La sala se fue vaciando poco a poco. Nadie dijo adiós porque nadie sabía si aquello era un adiós. Maya permaneció al fondo, aferrada a la pared con ambas manos. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que podría romperse, pero más que miedo sintió furia.
furia porque todos estaban rindiéndose, porque ese niño que había luchado durante semanas estaba siendo entregado al silencio por las mismas personas destinadas a mantenerlo con vida. La voz de su abuela resonó en su mente como un tambor, luchas hasta el último aliento, ni uno antes. Daniel aún no había notado su presencia. Él estaba allí atrapado en una especie de trance mirando más allá de Noah, más allá de todo, perdido en el desmoronamiento de su propia alma. Maya dio un paso hacia adelante, pero se detuvo insegura. El médico había dicho que le darían un momento a la familia, pero alguien había preguntado qué quería Noah. ¿Qué habría querido Lily Maya? Había pasado cada noche junto al bebé tarareando, rezando, registrando los más pequeños signos de progreso en un cuaderno que nadie más había leído. Había visto a ese niño aferrarse a la vida de formas que la medicina no podía explicar. Y ahora, mientras el personal suavizaba sus voces y se movía con la rutina de la rendición maya, sintió algo levantarse dentro de ella. No imprudencia, no desesperación, sino claridad. Miró hacia la puerta y vio el pasillo vacío. El médico ya no estaba, nadie vigilaba, y de repente todo en ella se aquietó en una decisión irrevocable, una que podía costarle el trabajo, la confianza de Daniel o algo peor. Pero no le importó. Caminó hacia la incubadora lenta pero con un propósito férreo. Sus ojos se fijaron en el niño frágil que se había negado a rendirse. Cada respiración que él había tomado hasta ahora era una rebelión. Cada pequeño movimiento, un desafío a la oscuridad. Pensó en los bebés de Georgia recostados en el sofá de la sala de su abuela, donde el aire olía a cedro y manzanilla. Había visto milagros. Había visto pulmones quietos volver a respirar. Había visto a niños regresar cuando el mundo ya los había despedido. Las manos de Maya temblaron no por miedo, sino por urgencia. Sabía lo que tenía que hacer. No sabía si funcionaría, pero si existía siquiera la más mínima posibilidad, valía la pena arriesgarlo todo. Miró a Daniel una última vez. Él no se había movido. «Lo siento», susurró, aunque en realidad no lo sentía, cuando el médico salió para dar a la familia su momento. Maya tomó la decisión que lo cambiaría todo. Las luces en la usina estaban atenuadas con ese brillo suave que se usa para el cuidado al final de la vida, y eso casi quebró su resolución. Daniel estaba al pie de la incubadora como un hombre tallado en piedra, ojos vacíos, manos colgando inútiles a sus costados. Las enfermeras entraban y salían en silencio ajustando números y anotando lecturas que ya parecían trámites no salvavidas. Nadie hablaba fuerte, nadie se apresuraba. Era la quietud de la rendición y le erizó la piel a Maya. Le lanzó una mirada a Daniel. No la notó. Entonces salió de la sala el corazón martillándole tan fuerte que apenas podía oír. Mientras avanzaba por el pasillo murmuró: «Resiste, cariño. Solo un poco más». No sabía si Noah podía oírla, pero tenía que creer que sí. Atravesó las puertas automáticas hacia el estacionamiento y prácticamente corrió hacia su coche. Cada semáforo en rojo se sintió personal, como si el universo mismo intentara arrebatarle tiempo a Noah. Cuando llegó a la mansión Harris, no encendió ninguna luz. Corrió directamente a su dormitorio, cayó de rodillas junto a la cama y sacó la vieja caja de cartón que no había tocado en años. Sus manos temblaban violentamente mientras revolvía ropa descolorida, fotografías quebradizas y un montón de manteles bordados por su abuela décadas atrás. «Vamos, vamos», murmuró al borde del llanto. Entonces, sus dedos encontraron vidrio y sacó una diminuta botella ámbar polvorienta y bien sellada, que sostuvo con una mezcla de reverencia y miedo. Recordó las últimas palabras de su abuela: «Guarda esto, para el día en que nadie más crea. Úsalo con amor, no con pánico». Maya la apretó contra su pecho, consciente del peso de lo que aquella decisión significaba. No sabía si estaba a punto de salvar una vida o perderlo todo, pero ninguna de esas posibilidades la asustaba más que quedarse sin hacer nada. Regresó al hospital, donde los protocolos de seguridad parecían un muro imposible. A esas horas se necesitaban permisos credenciales,
y firmas que ella no tenía tiempo de conseguir. Pero el destino intervino en forma de la enfermera Ramírez, veterana del turno nocturno, cuyos ojos habían visto décadas de milagros y tragedias. Maya se acercó a ella con urgencia temblorosa. «Por favor, necesito 5 minutos. Solo 5». Ramírez leyó en su rostro el miedo, el amor y la súplica silenciosa. «Esto no está permitido», dijo. «Puedo meterme en problemas». «Lo sé, pero él no tiene horas, apenas tiene minutos», respondió Maya. Entonces la expresión de Ramírez se suavizó. 5, ni uno más, y sea lo que sea que hagas, hazlo con el corazón firme, mija. Maya entró en la habitación de Noah. El silencio era más pesado sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Destapó la botella, mezcló unas gotas con aceite seguro que había escondido y calentó la mezcla entre sus palmas tal como su abuela le enseñó. «Hola, pequeñito», susurró mientras introducía las manos en la incubadora. «Soy Maya. Estoy aquí». Masajeó suavemente su pecho y pies con movimientos lentos y rítmicos, acompañados de una oración tranquila. «Respira conmigo, una vez más, y luego otra». El aroma de las hierbas la hizo contener el aliento. No usaba ese remedio desde que su abuela había muerto. Daniel la vio demasiado tarde. «Maya, para», exclamó avanzando con enojo. «¿Qué demonios estás?». Pero la frase se desvaneció. El monitor parpadeó. Un pequeño salto, luego otro. El ritmo cardíaco de Noah subió mínimamente. Su oxígeno también solo un punto, pero real. Daniel quedó paralizado mirando la pantalla como si hubiera desafiado las leyes del mundo. ¿Qué es eso?», preguntó en un susurro. «Solo un poquito de ayuda», dijo Maya con voz temblorosa. «Lo demás lo está haciendo él». La furia en el rostro de Daniel desapareció sustituida por algo vulnerable, casi doloroso esperanza. Durante 1 minuto completo, ambos observaron los números pequeños, frágiles, pero ascendiendo, como si Noah estuviera extendiendo una mano desde el borde. Un médico habría dicho que era coincidencia, ruido estadístico, pero para Daniel y Maya era como ver a un niño ahogándose tomar aire otra vez. Maya retiró las manos, guardó la botella y susurró: «No digas nada aún, solo míralo». Daniel asintió sin poder hablar. Tal vez esos cambios no significaban nada para la medicina, pero para ellos significaban todo. Los cambios siguieron de forma sutil, unos puntos más de oxígeno, un ritmo cardíaco más estable al amanecer. Las enfermeras lo notaron y comentaron con cautela: «Puede ser solo un pico aleatorio». Pero los números siguieron subiendo. Maya también lo veía. Intentó no ilusionarse, pero cada día Noah tomaba su dedo con más fuerza, sus episodios de apnea disminuían, y los médicos ajustaban menos parámetros. Aún así, nadie se atrevía a llamarlo recuperación. «Quizás sea ruido estadístico», dijo un médico mayor, aunque sonaba menos convencido de lo que pretendía. Pero era el tipo de ruido que hacía a la gente susurrar en lugar de hablar. Mientras tanto, Daniel rondaba cerca. Se quedaba más tiempo ahora, pero siempre con los ojos entrecerrados, observando cada movimiento de Maya. No le preguntó directamente qué había hecho aquella noche, pero su silencio gritaba sospecha. Nunca expresó gratitud, solo apretaba la mandíbula cada vez que veía a Maya levantar con cuidado la mano de Noah, o anotar algo en su cuaderno como si no pudiera decidir si ella era la salvadora de su hijo, o alguien que había cometido una traición imperdonable. En realidad, Maya apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos revivía aquella noche, sus manos sobre el pecho de Noah, la botella, la voz de Daniel quebrándose. Ahora, esos pequeños cambios en los monitores hacían latir su corazón con miedo y esperanza frágil. Aunque daba gracias en oraciones silenciosas, sentía la presión crecer a su alrededor. Al tercer día después del episodio, una enfermera le lanzó una mirada de advertencia. «Ten cuidado», murmuró. «Están haciendo preguntas sobre esa noche». Maya asintió fingiendo no entender, pero esa misma tarde un administrador con traje gris carbón la llamó para hablar en privado.
Lo siguió hasta un pasillo estrecho donde una puerta metálica conducía a una sala con una mesa larga, una jarra de agua y 3 funcionarios sentados. El corazón de Maya se desplomó. No era una conversación, era una audiencia. Expusieron todo con una cortesía que resultaba más amenazante que una acusación directa. Se ha reportado una violación del protocolo médico, dijo la administradora principal. Se aplicó una sustancia no aprobada a un paciente en estado crítico sin un médico supervisor presente. Maya se mantuvo inmóvil con las manos entrelazadas en el regazo. ¿Lo niega?, preguntó uno. Ella no lo negó. No fue para reemplazar el tratamiento, dijo suavemente. Fue para consolarlo, para ayudarlo. Otro funcionario se inclinó hacia adelante. Señorita Brooks, usted no es una enfermera titulada. Lo que hizo podría considerarse interferencia en un plan de cuidados críticos. Maya no parpadeó aunque el pecho se le apretaba. Se estaba muriendo, respondió. Todos habían renunciado. Hubo silencio. Luego llegó el golpe final. Necesitaremos notificar a la familia. El señor Harris será llamado en breve. Dependiendo de su respuesta, procederemos con su despido formal y un informe a su empleador. Maya parpadeó rápidamente, negándose a llorar delante de ellos. No eran lágrimas de culpa, sino de miedo. Pasaron minutos interminables antes de que Daniel finalmente entrara. Parecía no haber dormido en días, camisa arrugada, ojos oscurecidos, expresión impenetrable. Nadie se levantó. La administradora más cercana carraspeó. Señor Harris, ya le hemos informado sobre el incidente en el cuidado de su hijo. Queremos ser claros, la señorita Brooks administró una sustancia no aprobada sin documentación ni consentimiento. En estos casos, el hospital procede con la expulsión inmediata y un informe a su empleador, y si corresponde a las autoridades. Estamos listos para avanzar, pero necesitamos su confirmación. Maya no miró a Daniel. No podía. Sus dedos se clavaron en el borde de la mesa, su cuerpo pequeño y tenso. Sabía lo que esperaban: un asentimiento, una firma, una sentencia fría, envuelta en formalidades. Se preparó para perderlo todo: su trabajo, su lugar junto a Noah, el derecho de verlo al niño que ya amaba como sangre. Daniel no respondió al instante. El silencio se alargó tanto que uno de los funcionarios se movió incómodo en su asiento. Cuando por fin habló, su voz era más baja, rasposa. ¿Ella lo lastimó?, preguntó sin quitar la vista de la médico principal. La mujer dudó. No hay evidencia de daño, pero la sustancia no fue probada. Sus acciones podrían haber... Pero no lo hicieron, la interrumpió Daniel. Y desde esa noche él está mejor. El aire en la sala se volvió denso. Mejor es subjetivo, intervino otro. No podemos correlacionar la mejora con el incidente. Daniel giró lentamente la cabeza, y sus ojos se fijaron en Maya. Algo pasó entre ellos: enojo, incredulidad, algo parecido al asombro. «Quieren que la despida», dijo con voz más firme. «Que despida a la persona que estuvo en la habitación cuando yo no estaba, que tocó a mi hijo cuando yo no podía, que no huyó». Miró al grupo. ¿De verdad creen que me importan más sus políticas que el hecho de que mi hijo tenga a alguien que cree en él? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier veredicto. Maya aún no podía hablar. El pecho le dolía de contener la respiración, sus pulmones incapaces de recordar cómo funcionar. Daniel no dijo su nombre, no se disculpó, no sonrió, pero se colocó a su lado. No la entregó a los lobos. Y en aquella sala llena de batas, trajes y ciencia, eso lo significaba todo. Los administradores cambiaron de postura. Uno cerró la carpeta frente a él sin decir una palabra. «Documentaremos el incidente y vigilaremos de cerca a partir de ahora», dijo finalmente la administradora principal. «Pero si el señor Harris desea que ella siga involucrada en el cuidado de Noah, no nos opondremos». Maya permaneció inmóvil mientras la sala se vaciaba, el corazón golpeándole el pecho, la mirada clavada en la puerta vacía. No había dicho una palabra desde que Daniel llegó. Lentamente giró la cabeza y lo miró. Él sostuvo su mirada un largo segundo.
Sus ojos le hicieron una pregunta que ella no se atrevía a pronunciar. ¿Salvé a tu hijo o acabo de convertirme en tu chivo expiatorio? Cuando Daniel habló, no fue con la autoridad que usualmente lo acompañaba. No hubo órdenes ni tono de deseo, solo una fisura silenciosa. La dejé quedarse con él porque yo no podía, dijo con voz áspera mirando el borde de la mesa. No la detuve porque una parte de mí no quería hacerlo. La sala que antes estaba afilada por la tensión, quedó suspendida en un silencio sin peso. Los administradores parpadearon desconcertados por su admisión. Lo que haya hecho Maya. Continuó mirándola por fin. Lo hizo por amor, no por ignorancia, no por imprudencia. Y sinceramente, si cualquiera de ustedes hubiera estado en mi lugar esa noche, quizá habrían hecho lo mismo. Nadie se atrevió a interrumpir. Ella no es solo una empleada en mi casa. Ha estado más cerca de mi hijo que yo mismo he sido capaz de estar. Y quiero que permanezca oficialmente en su equipo de cuidado como enlace familiar. Algún problema, hablen con mis abogados. Sus palabras cayeron como una declaración, pero esta vez no para ejercer poder, sino para proteger. La petición no era habitual. Traspasaba límites que el hospital no estaba acostumbrado a ver, sobre todo viniendo de alguien con la influencia de Daniel. Un enlace familiar solía ser un pariente, no una empleada doméstica, y menos alguien que había cruzado protocolos usando un tratamiento no autorizado. La sala dudó, calculando riesgos. Necesitaremos documentación adicional, dijo uno. Otro añadió. No es un precedente con el que nos sintamos cómodos, señor Harris. Pero Daniel se recargó hacia atrás recuperando ese filo inconfundible. Estaban bastante cómodos dejando que un niño moribundo fuera encaminado hacia la muerte sin cuestionarlo. Así que no me hablen de comodidad. Eso cerró la discusión. En minutos redactaron los términos. Maya podía quedarse. Sería supervisada. Su nombre aparecería en el expediente de Noah bajo un rol nuevo creado en ese momento. Nadie estaba feliz con ello, pero ninguno tenía poder para oponerse. El apellido Harris, antes usado para doblar estudios y titulares, ahora doblaba normas hospitalarias, y por primera vez aquello no parecía manipulación, sino misericordia. Cuando la reunión terminó y la sala quedó vacía, Maya siguió sentada sin estar segura de que sus piernas pudieran sostenerla. Sus manos entrelazadas en el regazo, las uñas hundiéndose en las palmas. No habló, y Daniel tampoco. No hasta que estuvieron solos en el pasillo caminando lado a lado en silencio. No tenías que hacer eso, dijo por fin en voz baja. No por mí. Él se detuvo. No fue por ti, respondió con frialdad. Luego, tras una pausa, fue por él. Maya lo miró la sorpresa dando paso lentamente a la rabia. Entonces, ¿por qué esperaste, por qué dejaste que hablaran de mí así, como si yo fuera una sirvienta que se metió en el camino de la medicina real? Daniel se estremeció. Porque no sabía qué decir, ni siquiera sabía qué creer. Tú hiciste algo que no podía entender, y aún estoy tratando de decidir si te odio por ello, o si estoy agradecido de que fuiste más valiente que yo. La confesión los desarmó a ambos. Daniel mostró por primera vez una grieta en su armadura. Maya suavizó la expresión, pero su voz siguió firme. No tienes que entender lo que hice. Solo tienes que admitir que Noah necesitaba algo más que máquinas y gráficas. ¿Dudó? Y tú también. Los ojos de Daniel cayeron al suelo. No he sabido cómo ser padre. Lily iba a enseñarme cómo hacerlo. Ella debía estar aquí, mostrándome qué importa. Su voz se quebró apenas. Ahora estoy tomando decisiones que no puedo permitirme equivocar, y todo se siente como caminar por un campo minado con los ojos vendados. Maya no se acercó, pero tampoco se apartó. Entonces deja de caminar solo, dijo simplemente. Noah no necesita un padre perfecto. Necesita a alguien que no salga de la habitación cuando las cosas se ponen difíciles. Las palabras golpearon algo profundo en él. Daniel asintió apenas como aceptando un pacto que aún no estaba listo para verbalizar,
Pero era algo un cambio, una rendija diminuta en años de piedra emocional. Esa noche, mucho después de que Maya volviera a la cabecera de Noah, Daniel regresó solo a la NICU. Por primera vez no se quedó en la puerta, caminó hacia adentro y se sentó junto a la silla que ella siempre usaba. No habló con las enfermeras, no revisó su teléfono. Solo miró el cuaderno que Maya había dejado gastado en los bordes, la portada marcada por huellas desgastadas. Dudó antes de tocar el cuaderno, luego lo abrió despacio, pasando páginas llenas de números, nombres y gráficas. Pero también había notas personales Noah. Parpadeó 2 veces cuando tarareé. Swing low. Puede haber sido casualidad. Igual lo anoté. Otra O muy bajo otra vez. Pero me agarró el dedo más fuerte que nunca. Luchador. Y cerca del final de una página sonrió. Quizá fue solo gas. Yo prefiero creer que fue algo más. Daniel cerró el cuaderno lentamente con las manos apoyadas sobre él como si pudiera desaparecer. Algo desconocido se le apretó en el pecho, no punzante como la culpa, sino pesado como reconocimiento o reverencia. Se quedó allí mucho tiempo sentado junto a su hijo, el cuaderno aún sobre las piernas. No hubo epifanías, discursos ni lágrimas, pero no se fue. Cuando una enfermera entró a revisar a Noah, encontró a Daniel aún allí con los ojos cerrados y una mano apoyada suavemente en el borde de la incubadora. Ya no se escondía ni se refugiaba en el silencio o en hojas de cálculo. Y en el pasillo tranquilo, Maya se apoyó contra la pared no para escuchar, sino para sentir la quietud que nace cuando alguien finalmente decide quedarse. La fortaleza que era Daniel Harris había resquebrajado. No se derrumbó, no colapsó, pero se abrió lo suficiente para dejar entrar algo humano. Los susurros comenzaron en voz baja. Como siempre empieza el problema, unas enfermeras murmurando cerca de una puerta, un técnico negando con la cabeza, mientras revisaba registros que no coincidían con protocolos. Pero la chispa real vino de una enfermera novata que había visto más de lo que entendía. Publicó una queja vaga en línea sobre decisiones irresponsables en la NICU, insinuando que personas ajenas estaban interfiriendo con la atención médica. No mencionó nombres, pero no hizo falta. Alguien reconoció a Daniel. Otro reconoció el hospital. Para la mañana siguiente, blogs de chismes publicaban titulares sobre un multimillonario, permitiendo que personal no médico experimentara con su bebé prematuro. Daniel intentó ignorarlo al principio. Había ignorado historias peores, pero esta creció con dientes. Llamaron abogados, inversionistas exigieron explicaciones, y luego llamaron los padres de Lily. El dolor de ellos se convirtió en acusación. ¿Cómo pudiste permitir que una chica supersticiosa pusiera las manos sobre nuestro nieto? Sollozó la madre. Daniel apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no respondió. No sabía qué decir. La presión aumentó rápido. Reporteros comenzaron a reunirse frente al hospital, cámaras destellando cada vez que él cruzaba el vestíbulo. Los titulares especulaban sobre el estado de Noah, sobre el juicio de Daniel, sobre la identidad de la empleada doméstica. Su equipo de relaciones públicas lo rodeó presentándole opciones como si fueran un menú. Podemos impulsar la narrativa de que ella tenía buenas intenciones pero actuó sola, sugirió un asesor. Te protege y crea simpatía hacia ella. Manejo de crisis, 101. Otro añadió, no necesitas despedirla públicamente, solo aclara que no tenía autoridad. La implicación era clara: distanciarse de Maya, hacerla parecer ingenua, equivocada, inofensiva. Ella sobreviviría a la humillación. El imperio de Daniel no. Él escuchó en silencio con la mandíbula tan tensa que dolía. No quería destruirla, pero tampoco sabía cómo soportar otra avalancha de titulares acusándolo de negligencia, incompetencia o algo peor. Por primera vez desde que estalló el escándalo, se sintió realmente atrapado. Maya percibió el cambio mucho antes de que Daniel le dijera una palabra. Vio cómo su teléfono vibraba sin cesar, cómo su mirada se nublaba cuando los reporteros gritaban su nombre desde el exterior, cómo dudaba cada vez que alguien mencionaba la frase comunicado público. Al principio ella trató de no tomarlo como algo personal. Se dijo a sí misma que él estaba abrumado, preocupado, exhausto.
Pero luego una asistente de PR se le acercó en el pasillo con una sonrisa demasiado brillante y una tabla en la mano. «Quizá necesitemos algunos detalles aclaratorios para la narrativa», dijo con ligereza. «Nada que te deje mal, solo un ángulo». Maya se alejó antes de decir algo de lo que se arrepentiría. Después de eso empezó a moverse diferente en la NICU, más callada, más pequeña. Seguía viniendo cada noche. Seguía susurrándole a Noah, seguía sosteniendo su mano. Pero la risa que antes se escapaba de ella desapareció por completo. No quería que Daniel viera cuánto le dolía. Tampoco quería que Noah lo sintiera. Pero los bebés sienten todo. Y Noah lo sintió más que nadie. Sus números no colapsaron, pero fluctuaron. Se volvió más inquieto jalando los tubos del ventilador, con sus pequeños dedos el ceño fruncido en angustia. Cuando Daniel y Maya discutían en voz baja junto a la incubadora, ambos intentando no levantar la voz, la frecuencia cardíaca de Noah subía. Y cuando Daniel se fue abruptamente en una conversación tensa, el oxígeno de Noah volvió a bajar. Maya lo notó primero su voz temblando al murmurar. Él lo sabe. Puede sentir cuando algo está mal. Las enfermeras intentaron tranquilizarla, pero no pudieron negar la correlación. Los bebés no entienden palabras, pero entienden el tono. Miedo, tensión, tristeza. Daniel también lo vio. Cada vez que Daniel entraba en la habitación y veía la preocupación fruncida entre las cejas de Noah, algo dentro de él se retorcía. Ya no se trataba de relaciones públicas. Su hijo estaba absorbiendo las consecuencias de su vacilación, de su miedo, de su incapacidad para elegir un lado. A la mañana siguiente, mientras Daniel se preparaba para salir del hospital rumbo a una reunión con su equipo legal, encontró una multitud esperándolo afuera, reporteros, cámaras, gente gritando preguntas. El equipo de PR lo escoltó hacia un podio improvisado frente a la entrada. Una pila de papeles descansaba sobre el atril, una declaración formal escrita por su equipo de gestión de crisis. Cada frase lo absolvía. Cada frase culpaba sutilmente a Maya. Sintió náuseas al leer la primera línea. Ha llegado a mi conocimiento que un miembro de mi personal doméstico actuó fuera de su rol. Se detuvo. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del papel. Imaginó a Maya leyendo esto en Internet. Imaginó a Noah algún día escuchando la historia. El pecho se le apretó con una presión desconocida más pesada que la culpa, algo parecido a la vergüenza. Su gerente de PR se inclinó hacia él. Solo léelo. Es limpio seguro. Daniel miró el papel con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces comprendió que no podía decir ni una palabra. No esta vez. No así. De pie ante la multitud de micrófonos, Daniel miró la declaración preparada a su supuesto salvavidas y entendió con una claridad abrumadora que por primera vez en su vida, perfectamente calculada, no podía permitirse ser seguro. Doblando el papel con un suspiro lento, lo dejó a un lado. Su equipo se tensó. Limpió la garganta y habló no como multimillonario, sino como un hombre roto. Antes de que pregunten, comenzó con la voz áspera. Quiero hablarles de Lily. Contó sobre la noche en que ella murió, el terror que lo consumió, los meses que pasó escondiéndose detrás de reuniones y donaciones, porque era más fácil que enfrentar la incubadora donde su hijo luchaba por respirar. La multitud quedó en silencio sin expectativa de sinceridad. Él continuó, las palabras saliendo torpes, imperfectas. Mientras yo huía, dijo con la voz quebrada. Alguien más se quedó. Habló de Maya, no como empleada, no como ama de llaves, sino como la mujer que se sentó junto a Noah cada noche, cuando él no podía soportarlo. Admitió que ella había usado un remedio no aprobado, una admisión suficiente para incendiar a su equipo de PR. Pero no se detuvo. Y lo hizo porque se negó a rendirse. Hizo lo que cualquier padre ruega que alguien haga por su hijo cuando él mismo ya no puede. Un murmullo recorrió a la prensa, no indignación sino asombro. Daniel levantó la vista, los ojos encendidos. Llámalo imprudente si quieren. Yo lo llamo amor. Lo llamo valentía. Luego añadió con firmeza que incluso silenció las cámaras.
Maya Brooks salvó la vida de mi hijo. Es su ángel guardián. Las palabras explotaron en el aire. La narrativa cambió de dirección. Por la tarde Internet estaba dividido. Unos lo acusaban de glorificar superstición. Otros convertían la historia en milagro, hashtags y gráficos emotivos. Pero dentro del hospital el cambio fue inmediato y silencioso. Enfermeras que antes evitaban mirar a Maya ahora asentían con respeto. Un residente que había desestimado su tratamiento como tonterías susurró a un colega. Ella creyó que él tenía una oportunidad antes que cualquiera de nosotros. Maya sintió el cambio como una marea no ruidosa, no dramática, pero constante. Ella no celebró, no se detuvo. Simplemente tomó su lugar junto a Noah, como siempre tarareando mientras revisaba las notas de su gastada libreta. Y Noah respondió. Sus signos vitales subieron. Los episodios disminuyeron. Los médicos empezaron a usar palabras como progreso, fuerza y finalmente, increíblemente, traslado. El día en que lo pasaron de la NICU a la sala pediátrica regular, se sintió irreal, como despertar de una pesadilla hacia una luz frágil. Las enfermeras se reunieron para verlo partir. Algunas fingieron rutina, otras se secaron lágrimas a escondidas. Maya caminó junto al pequeño crib móvil, una mano cerca del pie de Noah, como para asegurarle que ella seguía allí. Daniel iba detrás, manos en los bolsillos, intentando ocultar lo mucho que aquello lo conmovía. Al llegar a la nueva habitación más amplia, menos máquinas, luz, más suave, Maya se detuvo un instante abrumada al comprender que Noah realmente estaba sanando. «Lo lograste», le susurró. «Lo logramos». Una vez que Noah estuvo acomodado, Daniel hizo un gesto para que Maya saliera al pasillo con él. Ella lo siguió pensando que iba a recibir instrucciones, o que venía otra preocupación. En lugar de darle instrucciones, Daniel le entregó un sobre blanco impecable. El estómago de Maya cayó en un abismo. Documentos de despido. Creyó que por fin había llegado el final que llevaba días temiendo. Sus dedos temblaron mientras lo abría, esperando lenguaje frío y una salida legal. Pero su respiración se detuvo al leer el título en la parte superior. Designación de padrino legal y apoderado médico. Su nombre aparecía en letras formales, seguido de derechos que normalmente solo se otorgaban a la familia. Levantó la mirada desconcertada. «Daniel, ¿qué es esto?». Él exhaló frotándose la nuca, de repente joven, inseguro. «Es lo que debió ser desde el principio», dijo en voz baja. «Tú eres la que se quedó. Eres familia». Maya volvió a mirar el documento, la tinta legal brillando bajo la luz del pasillo, su corazón golpeando con fuerza irregular. No era un contrato, ni una transacción, ni uno de los movimientos corporativos de Daniel. Era algo diferente, un reconocimiento, una rendición, un tipo de confianza que nunca imaginó recibir de él. «¿Estás seguro?», susurró. Daniel asintió despacio. «He hecho tratos toda mi vida», dijo. «Pero este es el primero que se siente real». Ella presionó el documento contra su pecho, abrumada. Por primera vez entendió que esto no se trataba de empleo, ni de tolerancia, ni de perdón. Se trataba de ser elegida. Un acuerdo sellado no con poder o dinero, sino con fe. Meses después, Los Ángeles parecía otra ciudad. Menos filosa en los bordes, menos llena de fantasmas para los tres. Los incendios ya eran recuerdo. El humo se había ido. Los titulares habían muerto. Y su mundo se había reconstruido en silencio, no en hospitales ni salas de juntas, sino en una pequeña casa sobre una colina, con vista a una parte más suave de la ciudad. Noah, que había sido un ser diminuto detrás de plástico y cables, ahora caminaba tambaleante por el césped soleado, con la determinación torpe de un niño dispuesto a conquistar el mundo. Su risa brillante, repentina, completa, atravesaba el jardín como una melodía que ninguno de ellos creyó que escucharía. Aún llevaba una pequeña cicatriz en el pecho, un recordatorio pálido de lo cerca que estuvieron de perderlo todo, y a veces su respiración tenía un leve silbido. Pero estaba vivo, vivo de una forma que parecía milagrosa cada mañana. Daniel lo observaba desde el porche,
una taza de café enfriándose entre sus manos, aunque casi nunca la bebía. Su teléfono, antes pegado a él como una extensión del cuerpo, ahora descansaba olvidado a su lado. En lugar de perseguir acuerdos o calcular riesgos, simplemente veía a su hijo tropezar hacia las flores brazos, agitándose mejillas encendidas. «Despacio, campeón», llamó, pero su voz cargaba risa, no miedo. Le sorprendía recordar que antes, esto le parecía imposible, la facilidad, la calma. Después de tantos días parado frente a la UCI y demasiado asustado para entrar, ahora vivía aquí, en esta paz. A veces imaginaba a Lily sentada junto a él, burlándose de él por llorar en cada pequeño logro. Y aunque dolía, ya no era el dolor punzante que lo destruía. Era un eco suave, soportable, porque ahora no lo sufría solo. Maya se arrodillaba sobre el pasto, las rodillas manchadas de tierra, ayudando a Noah a cavar un pequeño hueco para plantar un arbolito. «Sé suave», le dijo guiándole las muñecas. «Este es especial». Meses atrás habían decidido que cada año en el cumpleaños de Lily plantarían algo vivo, algo que creciera junto a Noah. Ese año el arbolito representaba a 2 personas, Lily y la abuela de Maya, cuyas fotos descansaban juntas sobre la repisa dentro de la casa. A Maya aún le sorprendía verlas lado a lado, 2 mujeres que nunca se conocieron, pero que habían dado forma a la vida de Noah más que nadie. Mientras acomodaba la tierra sobre las raíces, murmuró: «Este es para las mujeres que te amaron mucho antes de que pudieras respirar por ti mismo». Noah rió cuando la tierra ensució sus manos, y Maya le besó la cabeza, el corazón tan lleno que dolía. Daniel salió del porche y se unió a ellos, agachándose junto a las 2 personas que lo habían reconstruido sin pedirle nunca nada a cambio. Maya levantó la mirada cuando oyó sus pasos, ofreciendo una sonrisa pequeña aún teñida de incredulidad, como si no terminara de creer que esta nueva vida fuese real. «¿Crees que crecerá grande?», preguntó él señalando el arbolito. «Más grande que él». Maya soltó una risita. «Si deja de arrancarle las hojas, quizás». Noah chilló de felicidad con la atención y enseguida tiró de otro puñado de hierba. Daniel atrapó su muñeca diminuta al vuelo. «Hey, manos suaves, ¿recuerdas?». Noah balbuceó algo, y Maya tradujo riendo. «Dice que él está supervisando». Daniel puso los ojos en blanco, pero la sonrisa que se formó en su rostro era suave, abierta. Momentos como ese, simples y ordinarios, eran el verdadero milagro. A medida que el sol descendía pintando el cielo de California con trazos de oro, mandarina y rosa, Noah se tambaleó hasta ponerse de pie y caminó hacia el porche. Sostenía algo en la mano, una página arrugada y maltrecha, arrancada del viejo cuaderno de Maya, la página donde ella, en sus momentos más oscuros, había escrito su nombre una y otra vez, con tinta cuidadosa, como intentando anclarlo al mundo con pura fe. Ahora lo apretaba contra su pecho con baba y manchas de hierba que emborronaban la tinta. «Mimi», balbuceó sonando orgulloso y seguro de las sílabas sin sentido que salían de sus labios. Tropezó directamente en el regazo de Daniel, casi derribando la taza, y apoyó la cabeza en el hombro de Maya, mientras ella se acomodaba a su lado. Daniel rodeó con un brazo a ambos, sosteniéndolos sin pensar. Noah levantó la página triunfante y murmuró algo de nuevo, esta vez más claro, casi una frase. Los 2 adultos se quedaron inmóviles escuchando. Salió a medias, balbuceado por un niño pequeño pero inconfundible: «mi familia». La respiración de Maya se detuvo. Daniel sintió algo apretarse con fuerza en su pecho. No era el pánico de antes, sino una plenitud tan profunda que rozaba el dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la emoción que surgía detrás no era tristeza, no la tristeza salvaje e incontrolable que lo había poseído antes. Esto era algo más firme, algo ganado. Mientras el cielo se extendía amplio e infinito sobre ellos, miró a su hijo, a la mujer que lo había salvado, y sintió que la verdad se asentaba con silenciosa certeza. El milagro no era solo que Noah hubiera sobrevivido. El milagro era que a través de decisiones prohibidas, oraciones susurradas
Y batallas que ninguno de ellos podía haber librado, solo 3 vidas rotas, se habían tejido juntas en un solo corazón que latía bajo el cielo de California. Ponemos nuestro corazón en cada historia que compartimos, creando cada una con cuidado y profundo respeto por ustedes, nuestra comunidad. Si este video te conmovió, aunque fuera un poco, suscribirte nos ayuda a seguir trayendo estas historias significativas a la vida. Tómate un momento para explorar más en el canal y dejar un comentario. Leemos cada palabra y tu voz realmente importa para nosotros.